En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues la epístola que acabamos de escuchar del apóstol San Pedro pues es de las más bellas del año litúrgico, que sería importante para nosotros tener siempre en cuenta. Nos dice que sean compasivos, amantes de los hermanos, misericordiosos, modestos, humildes. Hereden una bendición, refrenen su lengua del mal, busquen la paz, y si padecen algo por la justicia, siéntanse bienaventurados. No teman nada de sus enemigos, ni pierdan la paz, sino santifiquen a nuestro Señor Jesucristo en sus corazones. Pues no es eso necesariamente o no es la forma en que nosotros dirigimos nuestras relaciones con los demás. Hay tres principios comunes que norman o guían las amistades de unos con otros. Primero, pues está el gusto. Es decir, buscamos a alguien que tenga los mismos gustos, los mismos vicios, las mismas inclinaciones, las mismas pasiones. Y eso es lo que nos une a los demás. Ustedes, si yo soy borracho, yo voy y busco a alguien que sea borracho, para no sentirme tan mal. Y así en todas las cosas. Si yo soy vanidoso, yo voy a buscar a alguien que sea vanidoso también. Eso es así. Lo segundo que nos une a los demás, pues es la concupiscencia. Es decir, que busco a los demás para que en algo nos sirvan, en algo me ayuden, para algo me han de servir. ¿Sí? Buscamos a los demás por ese mero interés. Y por último, pues buscamos a los demás simplemente por vanidad. ¿Sí? Alguien que nos alabe, que respete nuestra reputación, que diga bien de nosotros. Estos tres, el gusto, el interés y la vanidad, son los tres lazos más comunes que unen a las personas. Y ustedes saben, por ejemplo, cómo se consiguen trabajos en México. Si ustedes no conocen a nadie importante, pues no consiguen trabajo. No hay verdadera amistad, hay simplemente interés o vanidad. Y estos tres principios que unen generalmente a las personas, pues son también los tres principios más universales de rencores o de disgustos entre las personas. Lo contrario del gusto, como principio de unión, pues es el disgusto, que es lo opuesto. Y es por lo mismo lo que más comúnmente separa a las personas. Decimos que somos, por ejemplo, y nosotros tenemos siempre la mejor forma de justificar lo que sentimos o no sentimos por los demás. Decimos muchas veces que no somos compatibles con tales personas, o que simplemente nos disgusta y que esta antipatía ha sido puesta en nosotros por la misma naturaleza. Y no hay nada que se pueda hacer. Pero a decir verdad, que una persona no nos caiga bien o nos disguste, de ninguna manera impide que la otra persona sea hija de Dios y mi prójimo. Eso en nada hace la menor diferencia. No por el hecho de que nos caiga mal o de nosotros odiar a la persona, impide que la persona deje de existir o de ser hija de Dios o nuestro prójimo. Y cuando Jesucristo nos manda
que amemos a ese prójimo que nos disgusta, ciertamente que está mandándonos algo que nos cuesta. ¿Sí? Entonces, no sería necesario darnos un precepto de amar solo al prójimo que nos cae bien. Eso ya lo hacemos sin que nos lo pidan. Para eso no es necesario un mandamiento. Nuestro propio gusto es una ley suficiente. Pero el precepto, todo precepto o mandato, supone siempre una dificultad de nuestra parte. Jesucristo previó que nos iba a costar amar a ciertas personas y por eso nos dio el mandamiento. Y varias veces nos dijo que en su observancia consiste toda la ley. Por lo tanto, la aversión, el que nos caiga mal el prójimo o el disgusto para con el prójimo, nos hace más precisa la obligación de cumplir con el mandamiento. Porque a decir verdad, un cristiano no puede dejarse gobernar por lo que le gusta o por lo que no le gusta. Eso todos lo sabemos. Se debe dejar gobernar por la razón, por la fe y por la gracia. Esto significa que el disgusto o la antipatía que sentimos por cierta persona no nos excusa de cumplir el mandamiento. Entonces, que alguien nos disguste no es una excepción a la norma o a la ley. Nuestra ley no está en los gustos de nada ni de nadie. Es por eso que decimos que la religión tiene que ser un remedio para nuestra naturaleza. Y no solamente la razón la que nos pide hacer a un lado nuestros gustos, sino el mismo Evangelio. Por ejemplo, podríamos tener como regla el sufrir con paciencia las deficiencias de los demás, por el simple hecho de que nosotros también tenemos necesidad de que los demás sean pacientes con nosotros. Otra cosa sería si viéramos a nuestro prójimo como aquel de quien dependerá nuestra salvación. ¿Cuántas mujeres, esposas, o cuántos maridos, hombres, no se han ganado la gloria por vivir, por aguantar, sufrir y padecer un esposo o una esposa difícil? Ustedes deben entender que a la persona que les cae mal o se les dificulta tratarla, ustedes les deben algo. Le van a deber su propia salvación de una forma o de otra. Le deberán, cuando ustedes se mueran, se darán cuenta de que le han debido su dicha eterna en el cielo. Entonces, el Evangelio no nos pide que nos guste o no nos guste el prójimo. Nos pide que lo amemos. Y en la mayoría de los casos simplemente amarlo consiste en soportarlo, en aguantarlo, en sufrirlo, en que ocultemos sus defectos, que le sirvamos, que hagamos por él simplemente lo que nosotros quisieran por nosotros. Entonces, la caridad no consiste en un gusto ciego o en una inclinación natural o en una simpatía natural, sino en un amor justo, racional, en un amor que nace de los movimientos de la gracia y de los fines de la fe. El amar a nuestro prójimo solamente por el gusto no es propiamente amarnos. Eso significaría amarnos a nosotros mismos. ¿Y cuántas cosas, piensen ustedes,
¿Cuántas cosas no hacemos ya por nosotros mismos? Por ejemplo, al escuchar las confesiones de sus hijos jóvenes, entre los 15 y los 22, la inmensa mayoría de los problemas que ellos tienen con ustedes, sus padres, provienen simplemente de que los jóvenes gastan exagerada cantidad de tiempo solamente en ellos mismos, incluso cuando están dormidos. ¿Y por qué piensan solamente en eso, en ellos mismos? ¿Por qué gastan tanta energía solamente en ellos mismos? Porque por nada se sacrifican. No están dispuestos a sacrificarse por nada. En otras palabras, no están dispuestos a amar a nadie. Y eso se lo tienen que enseñar ustedes. Entonces, solamente la caridad es la que hace que amemos a los demás como se debe. Y en la mayoría de los casos consiste simplemente en ser pacientes, en orar por ellos, o simplemente pensar una cosa positiva de los demás. Dice la Sagrada Escritura ahora, el gusto solo busca su propio interés, la caridad busca el interés de los demás. El gusto solamente ama lo que le acomoda, la caridad se acomoda a todo. En todo caso, quienes nos caen mal siempre van a ser los instrumentos que Dios utiliza para nuestra santificación. El amor propio sería suficiente para amar a quienes nos aman, a quienes nos alaban o a quienes publican nuestras virtudes, falsas o verdaderas. Pero la religión, la caridad, va más allá, que quiere que amemos a quienes nos hacen el mal, porque a este precio quiere que compremos para nosotros la misericordia del Señor. Entonces pidámosle a Dios que reciba todos los días con agrado esos pequeños sacrificios que hacemos de nuestros sentimientos, de nuestros gustos personales, por amor a su nombre, y que a cambio del constante perdón de las ofensas que los demás nos hacen, Él vaya perdonando constantemente las nuestras, que son muchas, para merecer así llegar a contemplar un día la luz de su rostro glorioso. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.